bien tempranito, yendo a trabajar, llegando a veces unos días un poquito tarde del trabajo, cansadito, pero hoy le dije, Señor, hoy yo no puedo, pero con tu fuerza sí voy a poder. Y el frío que hay ahora pues también hace que uno piense dos veces antes de levantarse, pero de verdad que al levantarnos, al comenzar a leer su palabra, hacer un ambiente espiritual y devocional aquí en la casa, me doy cuenta que las fuerzas no provienen de nosotros, sino de Dios. Y más cuando nosotros le decimos al Señor que somos débiles y que no podemos, Él se glorifica en nosotros. De verdad que yo sé que ustedes también en algún momento de su vida o a veces lo ha experimentado y le ha dicho al Señor, no puedo, hoy no puedo, y Dios está ahí. Aleluya. Gracias, mi papá Loel. Lowell, dice ahí. Dios te bendiga, hija. Amén. Dios me los bendiga a todos. Bueno, el día de hoy vamos a estar dando gracias al Señor allí todos juntos, los 7 que estamos conectados para la gloria del Señor. Mi hermana Luz Marina, que ya se conectó por allí. Y hay varios ya conectados. No me refleja el nombre de todos, pero en un momentico lo voy a decir. Doy gracias al Señor porque Dios cumple su voluntad. Estábamos orando por la hermana Alba, por su nieto que va a ser intervenido quirúrgicamente. No es una hermana que yo conozca personalmente, es a través de este grupo, me pidió oración. Y bueno, dice que cuando fueron, cancelaron todo por lo de una vacuna que le faltaba, creo. Y bueno, como ella me dice, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Qué bueno que nosotros confiando en el Señor y Él va a obrar sus planes en todos nosotros. Así que vamos a darle gracias al Señor por todos sus planes en este día y por su misericordia. Como dije allí, mira, tenemos un Dios misericordioso. Él nunca emite un juicio, Él nunca manda un juicio a nuestra vida sin antes advertirnos, porque la idea del Señor no es destruirnos a causa de nuestro pecado. La idea de Dios es que nos demos cuenta de nuestro pecado y nos volvamos a Él como ese hijo que desobedece a papá, pero al papá gritarle o hablarle de lo que está sucediendo, ese hijo vuelve hacia su papá con sus brazos extendidos a abrazarle porque sabe que papá tiene la razón o mamá tiene la razón. Así que vamos a dar gracias por ese Dios de misericordia. Amado Señor, bendito Dios, en esta preciosa mañana, damos gracias, Señor, por tu misericordia, porque tú siempre nos adviertes, Señor, de tus juicios, Señor, por nuestros pecados, Padre bendito. Y en tu misericordia y tu amor, Jesús, es tu deseo que nosotros, Señor, podamos volvernos a ti, Señor, y recordarnos de tu nombre siempre, Señor. Te pedimos misericordia, Señor, para el estado de Texas, oh Padre amado. Tú sabes, Señor, tú conoces, Señor, la situación más que nosotros que estamos acá, Señor, de tan lejos, mi Dios bendito. Pero en esta hora, Señor, pedimos que sea tu mano de misericordia extendida para ellos, para aquellos, Señor, que claman tu nombre en medio de la angustia, se acuerdan de ti, Padre bendito. Glorifícate en ellos, glorifícate, Señor. Guarda a tus hijos, Señor. Guarda a tu pueblo allá en Texas, Señor. Al necesitado, al que invoca tu nombre, Señor, socórrele y obra, Señor, en ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. De verdad que ha sido bastante fuerte las noticias que hemos visto, bastante difícil, pero así de fuerte como es la tormenta, mucho más es el poder de nuestro Dios para socorrer a quienes invocan su nombre. Amén. Vamos a continuar la lectura en esta mañana en el libro de Segunda de Crónicas. Me gustaría saber por qué capítulo va mi hermana Agnieszka. Yo sé que la última vez estaba más adelantada que nosotros. Gloria al Señor por eso. Así que el día de hoy vamos a continuar el capítulo 23, o vamos a empezar el capítulo 23. Ayer quedamos en que Atalía usurpaba el trono. La primera vez que yo supe de que hubo una mujer que reinó realmente en Judá fue este año. Fue este año. De verdad que no sé, quizás no leí esa parte, quizás me la salté, pensé que era el nombre de un hombre y no de una mujer, pero realmente fue una mujer muy, muy malvada, hija de Jezabel, la que estaba aquí reinando, que fue capaz de matar a sus propios nietos para llegar al poder y conseguir el poder. Y mire
Lo que va a suceder aquí es muy parecido a lo que también sucedió en Israel, porque fueron mamá e hija y las dos establecieron como templos para adorar a Baal. Tanto Jezabel allá en el reino del norte hizo un templo para Baal, que luego Jehú fue el encargado de hacer el juicio contra ellos por medio de Dios. Dios lo utilizó a él, perdón, Dios por medio de él para destruir ese templo. Y más adelante aquí Dios también va a utilizar a otros para que en Jerusalén, porque a través de Atalía se había también hecho un templo a este Dios y también que se destruyera. Dice así, el capítulo 23, segunda de Crónicas, versículo 1. Dice, en el 7º año se animó Joiada. ¿Qué nos dice aquí cuando se animó? O sea, él estaba poniendo su vida en riesgo. Desde un principio los sacerdotes estaban puestos allí, los levitas, y más que todos los sacerdotes, para trabajar en compañía del rey, para siempre acordarle al rey también los caminos del Señor, la manera como Dios quería también que estuviera todo organizado juntamente con los religiosos en el reino. Sin embargo, aquí este hombre se animó, se levantó, dice, y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas, dice, Azarías, hijo de Jeroam, Ismael, hijo de Joanán, Azarías, hijo de Obed, Maasías, hijo de Adaía, y Elisafat, hijo de Sicri. Dice, los cuales recorrieron el país de Judá. Y mira que el cronista lo menciona así, como un país, porque eran ya totalmente independientes de Israel, de las otras 10 tribus, dice. Y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los príncipes de las familias de Israel y vinieron a Jerusalén. O sea que ellos buscaron aliados por todas partes. Dice, y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios. ¿Por qué hacían pacto? Porque era necesario que el rey allí se hiciera pacto de cómo iba a ser la manera bajo la cual él iba a reinar. Y qué más manera, o propiamente la manera de hacerlo era en la casa del Señor, bajo los preceptos de Dios. Dice, y Joiada les dijo, he aquí el hijo del rey, el cual reinará. Se los presentó porque recordemos que anteriormente leímos que su tía, la esposa de Joiada, había conservado la vida de este niño rey. Dice, como Jehová había dicho respecto a los hijos de David. O sea, Dios prometió, hizo una promesa. Y qué bueno que a través de su tía, o sea, la tía de este nuevo rey, Dios cumplió su voluntad, y sobre todo de este sacerdote Joiada, que cumple un papel muy importante, si no por así decirlo, yo creo que él fue el que reinó los primeros años de este niño. Dice el versículo 4, ahora haced esto, dice, una tercera parte, y él organizó todo, una tercera parte de vosotros, los que entran el día de reposo, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas. Otra tercera parte, dice, a la casa del rey, y la otra tercera parte a la puerta del cimiento, y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Jehová. Y aquí hace una diferencia, en los patios de Jehová. Dice, y ninguno, dice el versículo 6, entre a la casa de Jehová. Hace una diferencia entre el templo y lo que era el lugar sagrado, el tabernáculo allí como tal, el templo y el lugar santo, lo sagrado. Dice, ninguno entre a la casa de Jehová, sino los sacerdotes levitas que ministran. Dice, estos entrarán porque están consagrados. Sabemos que Dios desde un principio lo estableció así, que las personas se tenían que santificar para entrar a las cosas sagradas. Dice, y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová. Todos esperarán allí en los atrios. Dice, y los levitas rodearon al rey por todas partes. Y cada uno tendrá sus armas en la mano. Cualquiera que entre en la casa, que muera. O sea que era un plan bien elaborado, bien organizado. Y era también para proteger la vida de ese rey. Dice, pues sabemos que la reina actual era mala y perversa. Dice, y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Dice, y los levitas y todo Judá lo hicieron, todo como lo había mandado el sacerdote Joiada. Y tomó cada jefe a los suyos, y los que entraban en el día de reposo, y los que salían el día de reposo, porque el sacerdote Joiada no dio licencia o no dio permiso
a las compañías. Dice, dio también el sacerdote Joiada a los jefes de centena las lanzas, o sea que los armó, los paveses, que eran escudos grandes, dice que el tamaño casi del cuerpo de un hombre, dice, eran especiales, dice, y los escudos que habían sido del rey David y que estaban en la casa de Dios. Él armó al pueblo, dice, y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en su mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa, alrededor del rey, por todas partes. Wow. Dice, entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey, y Joiada y sus hijos lo ungieron diciendo luego, viva el rey. Usted se imagina, mire, por 6 años dice que lo mantuvo oculto, era un bebé de 1 añito apenas, cuando su abuela, por la ambición y el poder de tomar el trono, mató a todos excepto a este, porque Dios había dado promesa a David de que siempre habría lámpara, siempre habría alguien de su linaje que reinase. Dice el versículo 12, cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría, dice, y de los que clamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová. Y mirando vio al rey que estaba junto a la columna a la entrada, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría, y sonaba bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Me encanta porque aquí el cronista mucho se inclina a narrar todo el papel de sacerdotes y levitas. Recordemos que el cronista estaba viviendo aquí el tiempo cuando digamos así, los que regresaban del exilio o la generación posexílica regresaba y estaban animándose a construir de nuevo el templo, y él estaba como que poniendo las bases espirituales allí para que ellos siempre hicieran lo correcto ante el Señor. Dice que esta mujer, mientras oyó que dirigían la alabanza y decían todo, dice, entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo, esta era señal de dolor, de tristeza o de furia, dice, y dijo, traición. Quizás ella estaba por esos 6 años muy confiada de que realmente el pueblo estaba de su lado, cuando no era así. Dice, pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo, sacarla fuera del recinto, y aquí se produce algo, dice, y al que la siguiere, matarlo a filo de espada. O sea, el que se fuere con ella de su lado, matarlo también. Dice, porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová. ¿Por qué? Porque no quería que una sangre impía fuera derramada, o que ese acto de asesinato se hiciera en el templo del Señor. Dice el versículo 15, ellos pues le echaron mano, y luego que ella hubo pasado, dice, la entrada a la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Y yo menos que dejan ahí como que la dirección precisa para que el pueblo siempre se acordara de que allí fue muerta esa mujer malvada. Me están haciendo carita por allí. Dice, y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. ¿Por qué Joiada? Yo digo que él fue prácticamente, o el tiempo que este nuevo rey Joás reinó, está como que constituido en 2. Cuando vivió Joiada, el sacerdote, quien lo dirigió todo el tiempo y prácticamente fue el rey allí, o sea, o estuvo detrás de las decisiones del rey y luego las de Joás en sí. Dice el versículo 17, después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal. Como les dije, esta mujer había hecho que el pueblo se inclinara ante ese Dios, dice, y lo derribaron, y también sus altares, hicieron pedazos sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Me gusta que de verdad este sacerdote, lo primero que hizo fue llevar al pueblo a destruir todos sus dioses, o ese dios pagano. Dice, luego ordenó Joiada, el versículo 18, los oficios en la casa de Jehová, bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová. Había un orden que se había perdido, y él lo quiso restaurar, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como estaba escrito en la ley de Moisés, todo como fuera indicado allí. Dice, con gozo y con cántico, conforme a la disposición
de David. Él llevó al pueblo otra vez a adorar, a recordar ese Dios, y con el mismo orden que ya había estado establecido por el mismo Dios. Dice el versículo 19, puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová, para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Tal parece que en el tiempo de Atalía habían entrado a destruir mucho el templo del Señor y cualquiera entraba allí, y no era la forma que Dios lo había establecido. Dice el capítulo 20, llamó después a los jefes de centena y a los principales, a los que gobernaban el pueblo y a todo el pueblo de la tierra, para conducir al rey desde la casa de Jehová. Cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del rey. Imagínense un rey de tan solo 7 añitos llevando siendo partícipe en toda esta ceremonia que se le hizo en su honor. Dice, y se regocijó todo el pueblo del país y la ciudad estuvo tranquila. Dice, después que mataron a Atalía a filo de espada. Como les dije, era una mujer mala, tirana, un reino muy tirano el que ella ejerció, y de paso hizo que el pueblo se inclinara a Baal. Dice, reinado de Joás de Judá. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días no de su vida, dice, de Joiada el sacerdote. Entonces aquí vemos que como que todas las decisiones fueron muy muy aconsejadas por este sacerdote. Dice, y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Dice, después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. O sea, como rey aquí, pues tomó la decisión de empezar a restaurar la casa de Dios. Dice, y reunió a los sacerdotes y a los levitas y le dijo, salí por las ciudades de Judá y recoger dinero, dice, de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Aquí se refleja algo que a mí como que chocó, pero en una de las Biblias de estudio, creo que fue la del Diario Vivir, dice que en tiempos anteriores el fondo o los fondos del reino eran los encargados de ayudar para que esto se llevara a cabo, para que fueran las reparaciones hechas. Y en este caso parece que los sacerdotes y levitas como que no estaban como muy de acuerdo, no pusieron diligencia en esto. Quizás no estaban muy, como les digo, de acuerdo en esta decisión del rey, por eso no pusieron diligencia en que con los fondos que realmente era para ellos, que el pueblo daba para ellos, pues se hiciera esto. Pero mire lo que sucedió en el versículo 6, dice, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo, ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? O sea, esto ya estaba desde Éxodo 30, ¿no? Ahí podemos ver que ya estaba impuesto esto, que el pueblo tenía que traer para mantener, en realidad era algún asunto del pueblo, todo lo que sea para las ceremonias, para las ofrendas, para todo, las reparaciones, para todo. Dice el 7, porque la impía Atalía, como la llama, y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Realmente estaba destruido muchas cosas allí, y los tesoros o las cosas que habían consagrado, las ofrendas, pues se habían gastado, imagínense, en otras cosas. Dice el 8, mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera, como una caja, a la puerta de la casa de Jehová. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Aquí hay como que un indicativo de que realmente los levitas y sacerdotes no fueron al pueblo a pedir el dinero o a otra vez restaurar esto en el pueblo, incitar que el pueblo
diera. Entonces esto fue tomado en las manos del rey, y él mandó que hicieran una caja allí, como digámoslo así en términos venezolanos, una alcancía. Hicieran una caja allí y que públicamente el pueblo trajese. Dice que lo trajeron de una forma alegre. Me gusta que dice todos los jefes, dice el versículo 10, y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y la echaron en el arca hasta llenarla. Quizás por el estado del pueblo anímico en que había quedado después del reinado de Atalía, los levitas y sacerdotes quizás dijeron, no, el pueblo, o sea, entre mí, eso no está aquí en la Biblia, pero el pueblo no está en condición para que le pidamos, para que den, para que esto se lleve a cabo. Más sin embargo, aquí vemos que no fue así. En los corazones del pueblo había otra manera, y se despertó en ellos el dar, y no solamente dar por dar, sino de una forma bien agradable, grata al Señor, alegra al Señor. Dice el versículo 11, y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día. Imagínense, recogían mucho dinero, o sea, no fue poco, fue mucho lo que dio el pueblo con un corazón gozoso. Dice, y el rey y Joiada, dice, los daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová, y tomaban, dice, canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová, y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada. Qué hermoso trabajo el de ellos. Y restituyeron, dice, la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Debe haber sido para el cronista escribir todo esto o sea, que se inspiró bastante para hacerlo, para que el pueblo posexílico tomara ánimo y también lo hicieran de esta misma manera. Dice, de su antigua condición, y especifica allí cómo Joiada ordenó que los músicos otra vez conforme a David, a lo que había hecho David, Moisés, las leyes de Moisés, porque esto es lo que quería transmitirse ese pueblo, al pueblo de esa época. Dice, y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata. Dice, sacrificaban holocaustos continuamente a la casa de Jehová todos los días de Joiada. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días. Mire qué privilegio. Murió lleno, o sea, era muy anciano. Dice, de 130 años era cuando murió. Dice, y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes. Por tanto dice, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. O sea que lo sepultaron con honores. Dice, muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Cuando dice aquí el rey los oyó, ya el consejo para el rey no venía de parte del sacerdote Joiada, sino que venía de los príncipes, y dice que él los oyó. Dice, y desampararon, mire el consejo de ellos. Uy, qué malo. Desampararon a casa de Jehová, el Dios de sus padres. Mire, si no fuéramos nosotros, si no actuáramos y fuéramos olvidadizos de la misma manera que ellos, fuera fácil juzgarlos. Pero en realidad, yo leyendo esto me doy cuenta de humanamente cómo somos. Qué rápido nos olvidamos del Señor. Dice, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Es que imagínense, después de tanto Dios demostrar su poder, su misericordia, de cumplir su promesa. Imagínense ver ese niño ahí, la manera en que Dios lo guardó, y todavía el pueblo fácilmente inclinarse. Y esto nos recuerda lo fácil que somos nosotros para inclinarnos a otros dioses. Por eso es que día a día nosotros tenemos que acordarnos de Dios y buscarlo a Él. Dice el 19, y les envió profetas para que los volviese a Jehová, los cuales le amonestaron, mas ellos no le escucharon.
Cuando usted sienta que una predicación, ay, me la dio a mí el pastor, parece que supiera mi vida, y a veces nos molesta, nos redarguye, debemos analizarnos, porque aunque a veces creamos que no, ese no es Dios que me está hablando, ese es el pastor que... No, Dios habla a través de sus profetas y de sus pastores. Dice el versículo 20, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, uno de esos profetas, hijo del sacerdote Joiada, imagínense. El hijo del sacerdote, quien había cuidado de la vida de Joás, este hombre fue tomado por el Espíritu Santo, dice, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, dice, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? Dice, no vendrá bien por ello. Dice, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Dios nunca nos abandona. Siempre nosotros somos los que damos el paso para alejarnos de él. Dice, pero ellos hicieron conspiración contra él. Y por mandato del rey, dice, le apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Mire qué triste. El mismo patio donde Joiada presentó a Joás como rey. El mismo lugar donde el pueblo se reunió y Dios allí utilizó este sacerdote Joiada. En ese mismo patio su hijo, mire el precio tan alto, su hijo, un hombre que Dios utilizó para anunciarle a Israel su pecado, como lo mataron. Es tanto para Dios. Dios se molestó tanto de esto que en Mateo y en Lucas, Dios le habla a esa generación. Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, le habla a esa generación y dice que ellos tendrían que pagar por la muerte, y lo menciona a Zacarías. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, mire lo que dijo él, Jehová lo vea y lo demande. Hasta su muerte confió en los juicios del Señor. Dice, a la vuelta del año subió contra el ejército de Siria. Es que de Dios no nos podemos escapar, mi hermano. Aunque Él no nos mande una muerte instantánea en este tiempo, pero a Dios no le pasa nada por alto. Dice, a la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él. Y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Dice, porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, o sea que fueron pocos los que los derrotaron. Dice, Jehová entregó en sus manos, dice, un ejército muy numeroso. O sea que el mismo Dios utilizó a los sirios para tomar a gran parte del ejército de Judá, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicio contra Joás. Y cuando se fueron los sirios y dejaron agobiados por sus, dice, dolencias, y conspiraron contra él los siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote. Los que rodeaban ahí al rey, los siervos, no estuvieron de acuerdo, quizás en el momento estaban dolidos, llevaron eso en su corazón, la muerte del hijo del sacerdote Joiada, Zacarías, y por ende después que se fueron los sirios, después que dejaron gran dolencia y destrozo en el pueblo de Judá, vinieron dos hombres o dos siervos y dice, y lo hirieron en su cama y murió, lo mataron. Dice, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Entonces, Joiada fue prácticamente que el rey en su tiempo recibió honores, mientras que este malvado rey olvidadizo del Señor, que recibió consejo de malos, no fue así con él en el día de su muerte. Dice el 26, los que conspiraron contra él fueron Sabat, hijo de Simeat, amonita, y Josabat, hijo de Simri, moabita. Dice, imagínense, un moabita y un amonita. Dice, en cuanto a los hijos de Joás, fueron los que hicieron venganza, ¿no? En cuanto a los hijos de Joás y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, aquí está escrito en la historia del libro de Reyes, y reinó en su lugar Amasías su hijo. La historia de él está en Segunda de Reyes 12, para el que quiera buscarlo, allí está.
Me pareció una historia bien tremenda, controversial, ¿no? Que fácil es olvidarse de Dios, o que fácil es, imagínense, el mismo hombre pagar mal a quien te hizo bien, porque dice que no recordó este nuevo rey la misericordia que había tenido Joiada, este sacerdote, sino que permitió que mataran a su hijo, Zacarías. Y pues bueno, es que a nadie se nos es fácil escuchar la verdad, ¿no? Y por eso tenemos que pedirle al Señor que su Espíritu siempre esté en nosotros. Su Espíritu es el que nos guía a toda verdad. Y nos redarguye dentro de nosotros. Y hay veces, hermanos, que es muy fácil, aquí yo veo leyendo todo esto, y fuera fácil juzgar si nosotros no fuéramos iguales, pero estamos hechos de lo mismo, ¿no? Y Dios sabe que nosotros somos muy olvidadizos. O sea, que fácilmente la comodidad, porque una vez que Joás se sintió cómodo, murió el sacerdote, ya él no tenía que tomar decisiones por el rey, porque quizás este sacerdote sobreprotegió a este jovencito desde pequeño, reinó por él, las decisiones estaban muy basadas en él, en su principio, y una vez muerto él se olvidó y no maduró quizás, y empezó a tomar sus propias decisiones aconsejado de otros que eran príncipes, ni siquiera eran de la casa del Señor, ni siquiera eran sacerdotes, ni siquiera del servicio del Señor. Y es muy fácil, aquí vemos, olvidarnos del Señor y dejar de buscarlo. Y una vez que nos alejamos de Él y hacemos dioses en nuestra vida, dioses son todas aquellas cosas que sentamos en el trono de Dios o ponemos en el lugar del Señor en nuestro corazón, que le damos más tiempo, que le damos más honor a eso. Esos son dioses. Es fácil hacer dioses, ¿no? Y una vez que esos dioses se sientan allí, es muy difícil, se hace muy difícil que escuchemos cuando Dios nos habla para advertirnos. Y Dios siempre habla. Dios nunca emite un juicio, Dios nunca sin antes hablar, porque la idea del Señor no es destruirnos, sino llevarnos al arrepentimiento y que volvamos a sus brazos. De verdad que esta historia me tocó bastante. Vamos a leer los comentarios. Por allí estamos 10 conectados. Gloria al Señor. Dice mi hermana Yesenia, amén, aleluya, la gloria y honra y poder sea para nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Dice mi hermana Luz Marina, Dios habla siempre a sus hijos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Así es, sí, me llama mucho la atención eso, que Dios nunca nos quiere destruir, Dios siempre nos quiere llamar a arrepentimiento, porque sabe de qué estamos hechos. Bueno, mis amados, ha sido de verdad un placer. Hemos estado 34 minutos ya aquí en vivo con todos ustedes. Los espero el día lunes para la gloria del Señor, para cumplir el devocional número 200 y en la voluntad de nuestro Padre amado. Una vez más, es un placer, es mi hora feliz estar con ustedes acá leyendo la palabra del Señor. Gracias por permitirme, hermano, entrar a su casa. Gracias por permitirme aprender con ustedes, leer la palabra del Señor con ustedes. Espero que tengan un hermoso fin de semana, los que tengan que trabajar hoy, que Dios les ayude en su trabajo, los fortalezca, y sigamos orando, hermano, por las necesidades de muchos en este país y en nuestro alrededor, en los países donde vivamos. Que Dios me los bendiga, que la paz del Señor esté con ustedes y que disfruten el día de mañana en el servicio, sea online o sea físico, donde usted esté, que lo disfruten. Dios me les bendiga. Chao, chao.